¿Vale la pena perder tu paz por algo que no controlas? La política tiene un poder inmenso para robar calma, si se lo permites. Cada día, titulares diseñados para provocar indignación buscan tu atención, debates televisivos se inflaman como brasas, las sobremesas familiares se convierten en trincheras, y las redes sociales hierven de insultos y banderas. Millones de ciudadanos caen en la trampa emocional y pierden lo más valioso, su serenidad. Pero un estoico nunca entrega su paz a los vaivenes del poder. El propósito más alto de su vida es claro y radical: sentirse bien siempre. Esto no significa evadir la realidad ni encerrarse en una burbuja de indiferencia. Significa practicar una disciplina interior, cuidar sus pensamientos, vigilar sus palabras y habitar una coordenada en la que todo está bien y no se permite calificativos negativos. Imagina esa escala de adjetivos calificativos. La mayoría califica la política con adjetivos negativos. Todo está mal. Esto es un desastre. El país no tiene remedio. El estoico cambia la regla del juego. Para él, lo peor que puede decir es: está bien. Y de ahí asciende: muy bien, excelente, maravilloso, perfecto. No porque sea ingenuo, sino porque entiende que sus calificativos crean su mundo interior, y su mundo interior moldea su experiencia de vida. Un ciudadano común se levanta, prende la radio y escucha: nueva crisis en el Congreso. Automáticamente se enoja, carga esa emoción al trabajo y la descarga en sus conversaciones. Un ciudadano estoico hace lo mismo, se informa, pero en lugar de indignarse, sonríe con distancia. Piensa: es un capítulo más de la novela de la política. Se informa para decidir llegado el momento de votar, pero no se intoxica en el proceso. Ahí radica la diferencia entre sufrir y fortalecerse. En este video vamos a explorar la política estoica, no como un concepto abstracto ni como una utopía imposible, sino como una caja de herramientas prácticas que puedes usar hoy mismo. Herramientas para sobrevivir al ruido político y salir fortalecido en lugar de desgastado. Aquí vas a descubrir afirmaciones para cuando la política intente robarte la calma, ejercicios mentales para mantenerte sereno en discusiones, estrategias prácticas para informarte sin intoxicación emocional. Vamos a entrenar juntos la mirada estoica. Aprenderás a observar la política no como un drama personal, sino como un escenario de entrenamiento. Cada discurso exagerado, cada noticia alarmista, cada provocación en redes se convierte en un gimnasio donde fortaleces tu paz interior. Porque lo que realmente importa no es quién grite más fuerte en el Congreso, ni quién consiga más me gusta en Twitter. Lo que importa es quién logra mantener la serenidad en su propia mente. Esa es la victoria que ningún partido puede prometerte, y que ningún político puede arrebatarte. La promesa es clara. Si te quedas hasta el final, tendrás un arsenal de herramientas estoicas para atravesar el caos político sin perder la calma, sin perder tu centro, y sin dejar que nada ni nadie te robe la paz. Porque el ciudadano estoico no es apático, no se desentiende, participa, pero sin resentimiento, observa, pero sin sufrir, decide, pero desde la claridad. Y esto es lo más importante. La política, para el estoico, no es un campo de guerra que define su vida, sino una oportunidad de entrenamiento interior. Mientras otros se consumen en la queja y el odio, el estoico crece en serenidad, y esa serenidad es su mayor forma de influencia sobre el universo. Así que acompáñame. Hoy vas a descubrir cómo la política deja de ser un veneno para convertirse en una herramienta estoica. Primera parte. La dicotomía del control aplicada a la política. Uno de los principios más claros y potentes del estoicismo es la dicotomía del control. Epicteto lo resumió de forma magistral: hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no. Y aunque parece una frase simple, contiene la clave de la libertad interior. Todo el arte de vivir mejor consiste en aprender a distinguir entre ambas y, sobre todo, en tener el coraje de soltar lo que nunca estuvo en tus manos. Ahora llevemos esta enseñanza al terreno de la política, ese espacio donde se cruzan emociones, intereses y pasiones colectivas. ¿Qué depende realmente de ti como ciudadano? Depende de ti informarte con calma. Depende de ti elegir qué ideas alimentas en tu mente. Depende de ti tu voto en un sistema democrático. Eso es lo está en tu campo de acción.
Pero lo que no depende de ti es mucho más grande y ruidoso. Las intrigas entre partidos, los discursos vacíos llenos de promesas, las jugadas ocultas en los pasillos del poder, las decisiones finales que se toman en escenarios donde tú no tienes asiento. Incluso la velocidad con la que se aprueban leyes o los resultados de negociaciones internacionales escapan totalmente a tu control. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Se envenenan con cada titular, como si leer una noticia fuera suficiente para transformar el destino de la nación. Discuten en redes sociales como si sus palabras pudieran mover ministerios. Cambian su humor del día dependiendo de quién habló anoche en televisión. Viven como marionetas emocionales colgadas de los hilos de los noticieros. Y lo más doloroso, pierden su paz por cosas que jamás controlarán. El ciudadano estoico, en cambio, aplica una fórmula sencilla y liberadora. Se centra en lo que depende de él y deja ir lo que no. Y al hacerlo, recupera un poder que parecía perdido, el poder de su propia serenidad. Imagina que lees un titular alarmista: nueva crisis política sacude al país. La reacción automática de muchos es indignarse, quejarse, repetir la noticia como eco en todas partes. El estoico lee el mismo titular, se informa, reflexiona un momento y luego se pregunta: ¿está en mis manos o no? Si lo que está en juego es una decisión de gobernantes lejanos, la respuesta es clara: no depende de mí. Entonces suelta la carga y conserva su paz. Y si sí depende, por ejemplo, una votación próxima en la que puede participar, entonces se prepara para ejercer su derecho con calma, sin fanatismo. Aquí tienes una afirmación que te servirá como escudo diario. Elijo ocuparme solo de lo que depende de mí, informarme y votar. Repítela cada vez que una noticia intente robarte la serenidad. Dila en voz baja cuando un amigo comience a lanzar opiniones incendiarias en la mesa familiar. Recítala mentalmente cuando la indignación quiera apoderarse de ti en medio de una discusión en redes sociales. Esta frase es un recordatorio de que tu verdadero poder está en tu mente, no en el Congreso. Ahora, hagamos práctico este principio con un ejercicio sencillo. Cada vez que leas una noticia o escuches un debate político, hazte esta pregunta: ¿está en mis manos o no? Si está en tus manos, actúa con calma. Infórmate mejor, dialoga con serenidad, decide con responsabilidad, vota cuando llegue el momento. Si no está en tus manos, suéltalo, reconócelo, sonríe, y recuérdate que lo único que jamás puedes permitirte perder es tu paz interior. Parece un ejercicio simple, pero es profundamente transformador. Imagina lo que ocurriría si lo aplicas a diario. Donde otros ven un drama, tú ves un escenario de entrenamiento. Donde otros se desgastan en discusiones interminables, tú conservas tu energía para lo que realmente importa. Donde otros terminan envenenados de pesimismo, tú encuentras claridad y serenidad. Así la política deja de ser un campo de batalla que drena tu ánimo y se convierte en un gimnasio de fortaleza interior. Cada noticia que no controlas es una pesa invisible para entrenar tu calma. Cada provocación externa es un ejercicio para robustecer tu dominio sobre ti mismo. Algunos podrían decir: pero si todos pensáramos así, seríamos indiferentes. No, el estoico no es indiferente, participa, se informa, vota. Pero nunca desde la ira ni desde el miedo, porque sabe que esas emociones nublan la razón. Un ciudadano en calma vale mucho más que 100 ciudadanos enfurecidos, porque su juicio no está secuestrado por la pasión. Pensemos en un ejemplo cercano. Imagina que un amigo te dice con rabia: el país está perdido, nada sirve. El impulso común sería engancharse, discutir, o incluso contagiarse de la desesperanza. El ciudadano estoico responde distinto. Escucha, respira, sonríe y piensa: yo no controlo lo que él cree, pero sí controlo cómo elijo sentirme. Puede incluso contestar con calma: no todo está perdido. Yo sigo haciendo mi parte. En ese instante demuestra la verdadera fuerza de la dicotomía del control. Porque al final, la verdadera libertad no es controlar el mundo, sino controlar la forma en que lo interpretas. Los estoicos entendieron esto hace siglos. No somos dueños de los vientos, pero sí del timón de nuestro barco. Y en el mar agitado de la política, lo único que garantiza que no te hundas es tu dominio interior. Cuando dominas esto,
Ya no eres un espectador impotente frente al caos político. Eres un ciudadano estoico, sereno y dueño de sí mismo. Y esa serenidad, aunque no cambie inmediatamente las decisiones del Parlamento, transforma tu vida, influye en tu entorno y crea un ejemplo poderoso de ciudadanía lúcida. Segunda parte. Cuando la política roba tu calma. Todos hemos estado ahí. Ves una noticia y sientes un nudo en el estómago. Un discurso en televisión enciende tu rabia. Un comentario en redes sociales logra arruinarte el día. La política tiene un poder inmenso, si se lo entregas. La mayoría de las personas vive así, con sus emociones secuestradas por el ciclo de noticias. Hoy se levantan eufóricas porque escucharon una promesa que les gusta. Mañana están devastadas porque salió un escándalo de corrupción. Pasan de la esperanza a la desesperación en cuestión de horas. Y todo eso no porque el mundo cambie tan rápido, sino porque su paz interior depende de factores que no controlan. El ciudadano estoico jamás olvida su propósito: sentirse bien siempre. Esta es su brújula, su norte inamovible. Y eso significa no permitir que ningún político, partido o ideología se convierta en dueño de su estado de ánimo. Porque el poder de decidir cómo sentirse es suyo, y de nadie más. Aquí entra tu afirmación estoica, un verdadero escudo invisible contra la manipulación emocional. Mi bienestar no depende de un político ni de un partido. Dila en voz baja cuando la ansiedad empiece a subir. Repítela mentalmente cuando escuches esas discusiones interminables que parecen no llevar a nada. Escríbela en un papel y tenla en tu bolsillo. Hazla parte de ti. Esta frase es un recordatorio constante de que tu paz no está en manos de terceros, sino en la tuya. Ahora, hablemos del juego mental que cambia por completo la forma en que percibes la política. Cada vez que te cruces con una noticia diseñada para provocarte, imagina que no estás viendo política, sino una novela. Sí, una novela con personajes pintorescos, giros dramáticos y escenas de teatro barato. Ellos gritan, hacen promesas imposibles, se contradicen, traicionan, cambian de opinión en cuestión de días. Tú los observas como quien ve actores en un escenario. Lo disfrutas, incluso puedes sonreír ante lo absurdo, pero no te involucras emocionalmente. El truco es recordarte: esto es un capítulo, no mi vida. Piensa en lo liberador de esa idea. Donde otros se enojan, tú sonríes. Donde otros se desesperan, tú respiras profundo. Donde otros pierden la paz, tú la fortaleces. Y poco a poco, dejas de sentirte víctima de la política y comienzas a usarla como un gimnasio de serenidad. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Imagina que llegas a casa y alguien enciende la televisión en las noticias. El presentador anuncia con tono dramático: última hora, escándalo en el Congreso. En ese momento tienes dos caminos: indignarte y empezar a repetir frases como «este país no sirve para nada», o practicar el juego mental. Te recuestas, observas el dramatismo del presentador y piensas: «¿qué capítulo tan predecible de esta novela? Veamos qué papel le toca ahora al antagonista». De pronto, lo que era veneno emocional se convierte en entretenimiento inocuo. Otro ejemplo: estás en un chat familiar y alguien comparte una cadena alarmista. Lo común sería engancharse, discutir, aportar más leña al fuego. El ciudadano estoico, en cambio, sonríe, recuerda su afirmación: mi bienestar no depende de un político ni de un partido, y decide no engancharse. Si responde, lo hace con calma, quizá incluso con humor ligero, mostrando que su paz no está en juego. Este entrenamiento tiene un efecto secundario positivo. Los demás comienzan a notarlo. Alguien podría preguntarte: ¿y tú por qué no te alteras con esto? Esa pregunta abre la puerta para explicar el secreto estoico, que la verdadera soberanía no está en los parlamentos, sino en la mente de cada individuo. Porque eso es exactamente lo que distingue al ciudadano estoico. Entiende que la política roba calma solo a quienes creen que su bienestar depende de ella. El estoico sabe que la única soberanía real es la interior. Mientras el mundo se agita, él permanece dueño de sí mismo. Esto no significa que ignore la realidad ni que viva aislado en una burbuja de indiferencia. Se informa, participa, vota, cumple su deber como ciudadano. Pero lo hace desde un estado de serenidad consciente, y eso lo convierte en alguien inmune a la manipulación de la propaganda,
del miedo o de la euforia colectiva. En el fondo, la política es un escenario donde se revela la fragilidad emocional de muchos. El estoico, en cambio, lo convierte en un dojo espiritual, un lugar de práctica donde entrena su capacidad de mantenerse en calma. Cada titular alarmista es una prueba. Cada discurso encendido es un ejercicio. Cada provocación en redes es una oportunidad de crecer en autocontrol. Si aplicas esta perspectiva, pronto notarás un cambio profundo. Descubrirás que tu humor ya no depende de los vaivenes del poder. Que tu día no se arruina por un comentario en redes. Que tu sonrisa no la controla un político de turno. Y lo más importante, que tu bienestar ya no es frágil sino fuerte como una roca. Recuerda, los demás pueden creer que su felicidad depende de lo que haga o no haga el gobierno. Tú no. Tú eliges mantenerte en paz, porque sabes que la verdadera libertad consiste en no entregar tu calma a nada externo. Esa es la mayor revolución que un ciudadano puede lograr. Tercera parte. En discusiones políticas con amigos o familia. Pocas cosas en la vida encienden tanto las pasiones como la política. Una cena familiar, que empieza con risas y buena comida, puede transformarse en un campo de batalla. Un café tranquilo con amigos puede convertirse en un debate interminable. Un grupo de WhatsApp creado para compartir fotos de sobrinos y reuniones termina saturado de cadenas alarmistas, memes partidistas y discusiones sin fin. Todos quieren tener la razón. Cada uno defiende su postura como si de ello dependiera su honor, su identidad o incluso la salvación del país. Pero al final, nadie gana. Lo único que queda es enojo, resentimiento y esa sensación amarga de que el vínculo con el otro se debilitó un poco más. El ciudadano estoico contempla este escenario con otros ojos. Para él, la clave no está en ganar discusiones, sino en proteger su serenidad. Entiende algo que muchos olvidan. No vale la pena perder la calma por convencer a alguien que no está listo para escuchar. Por eso, su principio rector en este terreno es claro. Prefiero mi serenidad antes que ganar una discusión. Haz tuya esta afirmación. Recuérdala cuando alguien te provoque con ironía, cuando quieras levantar la voz, cuando esa necesidad de corregir al otro te queme en la garganta. Repítela mentalmente como un recordatorio de que tu paz vale infinitamente más que cualquier argumento brillante. Imagina una situación común. Es domingo y estás almorzando con tu familia. Entre la sopa y el plato fuerte alguien lanza: "Este gobierno nos va a destruir". Automáticamente otro responde: "Pero si el anterior fue peor". Y así comienza el intercambio de reproches. Tú, como ciudadano estoico, reconoces la trampa. Sientes que tu mente quiere entrar en la arena, que tus labios están listos para disparar una respuesta, pero te detienes, respiras. Recuerdas tu afirmación: prefiero mi serenidad antes que ganar una discusión. Y entonces aplicas tu herramienta práctica, el silencio consciente. Antes de responder a cualquier comentario político, te concedes 3 respiraciones profundas, lentas y completas. 1. Para soltar la tensión inicial. 2. Para recuperar el control de tu cuerpo. 3. Para recordar qué es lo verdaderamente importante, tu calma. Ese instante rompe el impulso de discutir y te devuelve el poder. Muchas veces, después de esas 3 respiraciones, descubres que ni siquiera necesitas responder. Y si decides hablar, tus palabras salen más suaves, menos cargadas de orgullo, más orientadas a la serenidad que al conflicto. El efecto de este hábito es poderoso. Desarmas la tensión sin confrontación. Recuperas tu centro antes de hablar. Y lo más importante, conservas tu paz. Pensemos en otro ejemplo. Estás con amigos en un bar. Uno de ellos, exaltado, dice: "Es que ustedes no entienden nada de política. Los que votan por ese partido son unos ignorantes". Esa frase es una provocación disfrazada de opinión. La mayoría saltaría a defenderse, y la conversación se convertiría en un fuego cruzado. El ciudadano estoico, en cambio, vuelve a su respiración, sonríe y piensa: cada uno vive en su propio mundo de creencias, y no está en mis manos cambiarlo ahora. Puede responder con algo ligero como: "Amigo, te escucho, pero no voy a pelear por eso". Y así, apaga la chispa sin necesidad de lanzar agua en todas direcciones.
La sabiduría estoica radica en reconocer que no es tu deber convencer a todos. Entiendes que cada persona se mueve con sus propios miedos, pasiones y experiencias. Que discutir para imponer una idea rara vez transforma a alguien, y que en cambio sí puede dañar vínculos importantes. Por eso, en lugar de gastar tu energía en tratar de cambiar a los demás, eliges proteger lo único que depende de ti, tu calma interior. Esa calma, paradójicamente, termina teniendo más poder transformador que cualquier discurso encendido. Porque la gente olvida los argumentos, pero nunca olvida cómo la hiciste sentir. Y cuando alguien ve que tú no te alteras, que mantienes la serenidad en medio de la tormenta, se pregunta en silencio, ¿cómo lo logra? Aquí surge una enseñanza más profunda. El estoico no necesita predicar con gritos, predica con su ejemplo. Cada vez que eliges el silencio consciente, en lugar de la confrontación, das un mensaje más fuerte que 100 discursos. Enseñas, sin palabras, que es posible habitar la política sin perder la humanidad. Imagina ahora que en ese mismo grupo de WhatsApp, después de que todos discuten y se lanzan acusaciones, tú envías un mensaje breve y sereno. Hermanos, prefiero que usemos este espacio para compartir cosas que nos unan, no que nos dividan. Puede que no cambies las creencias de nadie, pero cambias la atmósfera. Ese es el poder de elegir la serenidad antes que la victoria. El estoico no teme tener una opinión. No se trata de convertirse en alguien sin voz ni criterio, pero sabe que no es su deber convencer a todos, ni corregir a cada persona. Entiende que hay batallas que, incluso si las ganas, te hacen perder más de lo que obtienes. Así, en medio del ruido de la política, el ciudadano estoico se convierte en un oasis de serenidad, un punto de calma en un mar de voces exaltadas. Y eso, más que ganar una discusión, es ganar la vida, porque al final, ¿de qué sirve tener la razón si perdiste tu paz en el camino? Elige entonces tu mantra. Prefiero mi serenidad antes que ganar una discusión. Respira 3 veces, y recuerda siempre que tu calma es la victoria más grande. Cuarta parte. El ciudadano estoico, informado pero ligero. Vivimos en la era de la hiperconexión. La política parece estar en todas partes. Titulares que saltan en la pantalla de tu celular, notificaciones que vibran en tu bolsillo justo cuando intentas concentrarte, cadenas interminables que circulan en WhatsApp con mayúsculas alarmistas, tertulias televisivas donde los comentaristas gritan más de lo que argumentan, y el resultado siempre es el mismo: ansiedad, rabia, una sensación de impotencia y la impresión de que el mundo se desmorona minuto a minuto. La mayoría de las personas vive atrapada en este ciclo. Se levantan y lo primero que hacen es revisar el celular, una noticia que ya los pone de mal humor. Llegan al trabajo y alguien comenta sobre la última polémica, más irritación. Por la noche, vuelven a ver el noticiero y cierran el día con la misma sensación de frustración. Así, la política se convierte en una fuente constante de desgaste emocional. El ciudadano estoico, en cambio, no juega ese juego. Él sabe que la información es necesaria, porque un ciudadano debe estar informado para participar con responsabilidad, pero también sabe que el exceso intoxica. La información es como la comida. En la medida justa alimenta, en exceso enferma. Por eso su regla es clara y sencilla. Me informo para decidir, no para sufrir. Haz tuya esta afirmación. Repítela cada vez que abras una noticia, cada vez que alguien te pase un enlace alarmista, cada vez que te encuentres en la tentación de hacer scroll infinito en redes sociales. Porque tu deber como ciudadano es formarte una opinión clara para decidir con responsabilidad cuando llegue el momento de votar o actuar. Pero no es tu deber envenenarte con el ruido diario. Aquí entra en acción la herramienta práctica, la dieta informativa estoica. La política no puede ocupar todo tu día, igual que no comes sin parar desde que te levantas hasta que te acuestas. Lo que proponemos es algo sencillo y transformador. 1. Decide un bloque de tiempo diario, por ejemplo, 15 minutos en la mañana o en la tarde. 2. Infórmate en ese espacio con calma, como quien toma un alimento medido. Lee titulares de medios confiables, escucha un resumen breve, revisa lo esencial. 3. Cierra la puerta y sigue con tu vida. El resto del día dedícalo a lo que realmente depende de ti,
tu trabajo, tu familia, tus proyectos, tu serenidad. El principio es simple. Ya te informaste, no necesitas más. Igual que no repites 5 veces el mismo plato en un día, no tienes que consumir 5 veces la misma indignación disfrazada de noticia. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien te envía una cadena en WhatsApp sobre un supuesto escándalo. Tú ya te informaste por la mañana, ya conoces lo importante. Entonces sonríes y piensas, ya me informé, no necesito más. Ese gesto sencillo te protege de la intoxicación emocional. Con esta técnica sucede algo profundamente liberador. Ganas claridad sin perder energía. Sabes lo esencial, sin cargar el peso del ruido. Conservas tu paz mientras el mundo grita. Los demás discuten con nervios, tú te mantienes sereno. Y lo más importante, te mantienes informado sin caer en la trampa de la intoxicación emocional. Algunos pueden pensar que esto es indiferencia. Nada más lejos de la verdad. El ciudadano estoico no es ignorante ni apático. Está presente, participa, vota, cumple con su deber cívico. Pero jamás convierte la política en un veneno que arruine su día, porque sabe que su verdadero poder está en decidir, no en sufrir. Piensa en lo que significa esto a nivel práctico. Una persona intoxicada de noticias vive con el ánimo secuestrado. Un día cree que todo se solucionará, al siguiente que todo se derrumba. En cambio, el ciudadano estoico, informado pero ligero, mantiene un tono constante. Su ánimo no sube ni baja con cada titular. Y esa estabilidad lo convierte en alguien más lúcido, menos manipulable, más fuerte frente a cualquier discurso. La dieta informativa estoica es más que una técnica. Es un acto de soberanía personal. Es decirle al mundo, no voy a permitir que llenen mi mente de ruido, porque mi serenidad es más importante que sus titulares. Recuerda siempre, no eres menos ciudadano por informarte menos, eres más ciudadano cuando aprendes a informarte mejor. Porque lo que cuenta no es cuántas horas consumes noticias, sino qué haces con la información que recibes. Y el ciudadano estoico actúa desde la calma, nunca desde el resentimiento. Quinta parte. El político estoico, cuando tu rol es servir. Cuando un estoico asume un cargo público, entiende algo que la mayoría de los políticos ha olvidado o nunca aprendió. La política no es un escenario para inflar el ego, ni un teatro para alimentar pasiones, sino un espacio para servir, y servir exige virtud. El político común suele vivir atrapado en el drama. Divide el mundo en amigos y enemigos, construye discursos incendiarios, busca la aprobación como quien busca oxígeno, y termina esclavizado por la opinión pública. Cada encuesta, cada titular y cada crítica se convierten en tormentas que mueven su ánimo como un barco sin timón. El político estoico, en cambio, se recuerda una verdad más alta, un principio que se convierte en brújula en medio del ruido. Gobernar es una función, no un drama. Mi deber es la virtud. Esta afirmación corta de raíz la tentación del poder como espectáculo. Porque en medio de la presión, de la crítica constante y de las promesas de grandeza, el estoico no se pregunta, ¿me conviene?, sino, ¿es virtuoso? Ese cambio de pregunta lo cambia todo. Lo que para el político común es un dilema de cálculo, para el estoico es una cuestión de coherencia. Lo que para otros es un juego de alianzas, para él es un acto de servicio, y lo que para muchos es un campo de batalla, para él es un campo de prueba donde se mide su carácter. Aquí entra el ejercicio práctico que puede convertirse en un ritual antes de cada discurso, debate o decisión. Recordar las 4 virtudes cardinales. Sabiduría, actuar con razón, no con impulso. El político sabio escucha antes de hablar, piensa antes de prometer, y mide las consecuencias de sus actos más allá del corto plazo. No se deja arrastrar por la emoción colectiva, ni por la euforia de un mitin. Busca siempre la claridad, no la popularidad inmediata. Justicia, buscar el bien común, no el beneficio propio. El político justo entiende que su cargo no le pertenece, sino que es un servicio prestado al pueblo. No legisla para su grupo ni gobierna para su partido, sino que busca el equilibrio que beneficia al conjunto de ciudadanos, incluso si eso significa perder votos entre algunos sectores. Templanza, controlar los excesos de ambición, ira o vanidad.
Aquí se juega una de las batallas más difíciles. El poder seduce, la ambición tienta, el aplauso embriaga. Pero el político estoico se recuerda que cada exceso lo aleja de la virtud. Prefiere la moderación, el equilibrio y la sobriedad antes que la grandilocuencia. Coraje. Tener valor para hacer lo correcto, incluso si es impopular. Esta virtud es el sello del político estoico. No teme tomar decisiones difíciles, no se esconde tras encuestas, no gobierna con miedo a perder. El coraje lo impulsa a enfrentar lo impopular si es lo justo, aunque eso le cueste simpatías. Un minuto de silencio repasando estas virtudes puede transformar por completo una intervención política. Porque ya no hablas desde el ego ni desde la necesidad de agradar, hablas desde la virtud. Y eso tiene un peso distinto. No es el volumen del discurso lo que impacta, sino la coherencia de la persona que lo pronuncia. Imagina a un político común a punto de entrar a un debate televisado. Está nervioso, repasa ataques contra sus rivales, piensa en frases de impacto para ganar titulares. Su mente es un torbellino. Ahora imagina al político estoico en la misma situación. Antes de salir al escenario, cierra los ojos, respira, recuerda sus 4 virtudes. Cuando abre los ojos, está en calma. No entra a pelear, entra a servir. No entra a ganar aplausos, entra a hablar con coherencia. El efecto de este enfoque es inmenso. El político estoico no promete lo que no puede cumplir. No manipula las emociones de la gente para obtener poder. No juega al espectáculo ni se enreda en insultos. Habla con serenidad, actúa con rectitud. Y aunque el mundo no siempre lo entienda ni lo recompense de inmediato, conserva lo más valioso, su propia coherencia. Porque al final, para un político estoico, el verdadero éxito no es ganar votos a cualquier precio. El verdadero éxito es servir al pueblo sin perderse a sí mismo. No dejar que el poder lo corrompa, sino usar el poder para encarnar la virtud. Y aquí hay un punto crucial. Incluso si el político estoico pierde una elección, no pierde su victoria. Porque su victoria no estaba en el cargo, sino en haber actuado con rectitud. Y si gana, su victoria no está en el reconocimiento público, sino en la coherencia de haber sido fiel a sus principios. En un mundo donde la política se ha convertido en espectáculo, el político estoico se distingue como un faro. No busca ser seguido por multitudes, busca ser ejemplo para quienes quieran despertar. Y al hacerlo, cumple el principio más alto del estoicismo, ser dueño de sí mismo, incluso en medio del ruido más ensordecedor. Sexta parte. Neutralidad activa, no es indiferencia. Ser estoico frente a la política no significa ser indiferente. La indiferencia es dar la espalda al mundo, evadir responsabilidades, decir, a mí no me importa nada. El estoico no hace eso. El estoico participa, pero lo hace desde otro lugar, desde la serenidad. La diferencia entre un ciudadano común y un ciudadano estoico es evidente. Uno quiere castigar con su voto, el otro busca construir con él. Uno discute para humillar, el otro para escuchar y aportar. Uno se desgasta con cada titular, el otro elige cuidadosamente qué información le sirve para decidir. Y aquí entra en juego una herramienta mental muy poderosa. La próxima vez que te sientas indignado con un político, hazte esta pregunta. Si esa persona no existiera, ¿qué seguiría dependiendo de mí hoy? La respuesta es inmediata. Tu trabajo seguiría dependiendo de ti. Tu familia seguiría dependiendo de ti. Tus decisiones, tus hábitos, tu carácter, todo eso sigue estando en tus manos. Y esa simple pregunta devuelve la perspectiva. Porque te recuerda que el verdadero poder no está en cambiar a los demás menos aún a quienes ya tienen poder, sino en gobernarte a ti mismo. Imagina un ejemplo concreto. Estás en tu casa, viendo el noticiero, y un político pronuncia una frase que te parece insultante. Tu reacción instintiva es enojarte, incluso gritarle a la pantalla. Pero entonces, recuerdas el juego mental. Si él no existiera, ¿qué seguiría dependiendo de mí hoy? De pronto lo ves con distancia. Entiendes que, aunque sus palabras te molesten, tu día de mañana sigue siendo tuyo. Tu desayuno, tu rutina, tu actitud en el trabajo. Esa claridad desactiva el veneno emocional. Otro escenario. Estás en una reunión de amigos y alguien trae a colación el nombre de un político que detestas.
La conversación empieza a calentarse. Tú sientes que tus manos sudan, que quieres intervenir para poner en su lugar al otro. Pero haces una pausa y repites el juego mental: si él no existiera, ¿qué seguiría dependiendo de mí hoy? Y la respuesta te calma. Comprendes que tu verdadera misión no es convencer a los demás, sino gobernarte a ti mismo. Practicar esta neutralidad activa no significa pasividad. No es apatía. Es acción serena, limpia, consciente. Te informas, participas, votas, opinas, pero nunca desde el resentimiento. Lo haces porque es tu deber como ciudadano, no porque quieras desahogar tus frustraciones. El efecto es doble. Por un lado, proteges tu paz interior. Ya no eres rehén de los discursos incendiarios ni de los escándalos diarios. Y por otro lado, te conviertes en ejemplo de ciudadanía lúcida, porque la calma, en un mundo lleno de gritos, se convierte en una forma silenciosa de liderazgo. Piensa en esto. ¿Qué necesita más la política? ¿Más gritos o más calma? Los gritos sobran, abundan en el Congreso, en las redes sociales, en las calles. Lo que falta es serenidad, equilibrio, lucidez. Y eso es precisamente lo que puede ofrecer el ciudadano estoico. De esta manera, tu participación no solo cumple con un deber cívico, sino que se transforma en un acto espiritual. Votas, sí, pero lo haces como un ejercicio de virtud. Opinas, sí, pero lo haces con serenidad. Te informas, sí, pero no dejas que el ruido penetre tu corazón. La política seguirá siendo ruidosa, conflictiva y llena de contradicciones. Eso no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar, y aquí está el poder del estoicismo, es la forma en que decides habitarla. Y esa decisión, la de practicar una neutralidad activa, te coloca en un lugar donde nada externo puede robar tu calma. En el fondo, es muy simple. La política no necesita más ciudadanos enojados, necesita más ciudadanos serenos. Y esa serenidad empieza contigo, cada vez que eliges repetir: participo con serenidad, nunca con resentimiento. Séptima parte. La política como novela. La política siempre ha tenido algo de teatro. Si lo piensas bien, no es muy distinta de una telenovela. Discursos exagerados, alianzas repentinas, traiciones inesperadas, promesas imposibles y giros dramáticos que nadie veía venir. Un día dos partidos son enemigos irreconciliables, al siguiente aparecen juntos en una coalición por el bien del país. Un candidato promete que jamás subirá impuestos, y unos meses después anuncia que es inevitable. Todo se parece más a un guión que a un proyecto serio de gobierno. Y mientras millones de personas sufren de verdad con cada capítulo, discuten con pasión y hasta enferman de los nervios, el ciudadano estoico se entrena para mirar de otra manera. Él comprende que no es sano vivir atrapado en ese drama. Decide dar un paso atrás y observarlo con distancia, como quien ve una obra desde la butaca del teatro. Aquí tienes tu afirmación estoica para este terreno. La política es teatro. Yo soy el espectador que no pierde la calma. Repítela cada vez que enciendas el televisor, antes de abrir un noticiero o antes de entrar en redes sociales. Esta frase no significa que ignores lo que ocurre, sino que cambies la forma de mirar. Porque la clave no está en cerrar los ojos a la realidad, sino en aprender a mirarla con una distancia que proteja tu serenidad. El ejercicio práctico es sencillo y poderoso. Cada vez que observes el noticiero, hazlo como si vieras una serie de ficción. Fíjate en los personajes, en sus gestos, en sus tonos de voz, en las estrategias teatrales que usan para emocionar al público. Reconoce los clichés, el político que siempre se presenta como el salvador, el que habla con dramatismo para sembrar miedo, el que lanza promesas que parecen salidas de un guión de ciencia ficción. Y cuando termine el programa, ríete, sí, ríete. No desde la burla malintencionada, sino desde la distancia que te da la serenidad. Ríete de las contradicciones, de lo predecible de ciertos discursos, de lo absurda que puede ser la trama. El efecto de este juego mental es liberador. Donde otros sienten indignación, tú ves un guión repetido. Donde otros pierden energía discutiendo, tú conservas tu paz. Donde otros ven un drama que los aplasta, tú ves un espectáculo que no toca tu esencia. Y lo más importante,
Entiendes que tu bienestar no depende de cada capítulo político, sino de cómo decides mirarlo. Imagina este escenario. Llegas a casa y prendes el televisor. Un periodista anuncia con tono de urgencia: última hora, crisis en el Congreso. La mayoría se alteraría, comentaría con frustración, empezaría a llamar amigos para quejarse. Tú, como ciudadano estoico, aplicas el ejercicio. Te sientas como si estuvieras frente a una serie. Piensas: vamos a ver qué capítulo toca hoy. Seguramente una mezcla de drama y comedia. Te relajas, observas los gestos sobreactuados, las frases rimbombantes, las promesas que sabes que no se cumplirán. Y cuando termina, sonríes. No porque seas ingenuo, sino porque te recuerdas que tu serenidad vale más que cualquier capítulo de esa novela. Otro ejemplo. Abres Facebook y ves que tus amigos están compartiendo con furia el mismo titular. En lugar de sumarte al coro de indignación, aplicas tu afirmación: la política es teatro. Yo soy el espectador que no pierde la calma. Y entonces lo lees con distancia, casi con curiosidad sociológica. Qué interesante ver cómo la gente reacciona como público apasionado a esta escena. Esa mirada transforma la experiencia. Ya no eres una marioneta emocional, eres un observador consciente. Este enfoque no te aleja de la realidad. Al contrario, te devuelve el control de tu mente. Cuando decides ver la política como novela, no dejas de informarte, no te vuelves apático ni ingenuo. Sigues sabiendo lo que ocurre, pero dejas de cargar con el peso emocional de cada giro. Piénsalo. ¿Acaso no es ridículo dejar que un actor de telenovela te arruine el día? Entonces, ¿por qué permitir que un político, que muchas veces actúa como actor, robe tu calma? Al final, la política como novela es un juego mental poderoso porque cambia el rol que asumes en la obra. La mayoría se convierte en actor involuntario del drama, discutiendo, gritando, desgastándose. El estoico elige otro papel, el del espectador sereno que nunca pierde la calma, y desde esa butaca privilegiada ve la obra sin que lo atrape. Ese es tu poder. No puedes controlar el guión que escriben otros, pero sí puedes elegir cómo verlo. No puedes decidir qué actores suben al escenario, pero sí puedes decidir si te dejas arrastrar por sus gritos o si eliges sonreír con serenidad desde tu asiento. Recuerda siempre: la política es teatro. Yo soy el espectador que no pierde la calma. Y cada vez que lo practiques, estarás reforzando la soberanía más importante de todas, la de tu mente. Octava parte. Cuando la tentación es engancharse. Las redes sociales son, sin duda, uno de los mayores campos minados políticos de nuestra época. Allí la información circula sin filtros. Las emociones se desatan sin contención, y cada comentario puede convertirse en chispa de un incendio. Basta un titular incendiario, una publicación con tintes de escándalo o un comentario provocador para que miles de personas pierdan la calma, descarguen su rabia y terminen más agotados que antes. La trampa es clara y sencilla: engancharte. Cada me gusta, cada respuesta, cada notificación está diseñada para atrapar tu atención. Y si la política ya de por sí enciende pasiones, imagina lo que ocurre cuando se mezcla con la lógica de las redes. El resultado es un cóctel explosivo de ira, ansiedad y agotamiento. Respira, sonríe, piensa: ya estuve ahí, ya lo vi, y sigo en paz. De esta manera, cuando aparezca en la vida real, no te sorprende ni te arrastra. Ya lo ensayaste, ya estabas preparado, y lo que antes era un disparador que te hacía explotar, ahora se convierte en un ensayo de autocontrol. Este simple entrenamiento cambia el juego. Lo que antes era un disparador, ahora es un ensayo. Lo que antes te robaba energía, ahora fortalece tu control. Lo que antes parecía inevitable, ahora es opcional. Imagina un ejemplo concreto. Entras a Twitter y lees un comentario que dice: los que apoyan a tal partido son unos ignorantes sin remedio. Antes, esa frase te habría hecho hervir de rabia. Tal vez habrías pasado 10 minutos escribiendo una respuesta llena de argumentos, que solo habría generado más discusión. Pero ahora, como ciudadano estoico, ya lo habías previsto. Lo miras y piensas: este era uno de los comentarios que ya había ensayado en mi mente. No me controla. Respiras, sonríes y pasas de largo. Has ganado. Otro escenario.
En un grupo de WhatsApp, alguien comparte una cadena llena de teorías alarmistas. El chat se llena de reacciones, stickers, insultos cruzados. Tú recuerdas tu afirmación. No soy esclavo de las provocaciones. Elijo la paz. Decides no responder en caliente. Si participas, lo haces con calma, tal vez aportando un dato verificado sin imponerlo, o incluso guardando silencio para no alimentar la hoguera. Al final del día, tu paz interior queda intacta, mientras otros se desgastan en una batalla estéril. Este hábito no solo protege tu serenidad, también fortalece tu carácter. Cada vez que eliges no engancharte, refuerzas la idea de que eres dueño de ti mismo, no una marioneta controlada por algoritmos y provocadores. Descubres que el poder de las redes sociales sobre ti no es absoluto, que puedes usarlas sin ser usado. El ciudadano estoico no se engaña. Sabe que las redes sociales han sido diseñadas para atrapar la atención, para despertar emociones intensas, para mantenerte enganchado. Pero también sabe que no hay algoritmo capaz de obligarte a perder la calma si tú decides otra cosa. En esa decisión radica la verdadera libertad. Porque la provocación solo existe para quien se engancha. El insulto solo hiere a quien decide tomarlo como personal. La polémica solo atrapa a quien quiere luchar en ella. El estoico, en cambio, elige la paz. Y en ese simple acto demuestra que no hay discurso, notificación, ni trending topic capaz de gobernar su mente. Al final, este bloque nos deja una enseñanza esencial. La tentación de engancharse siempre va a estar ahí. Pero cada provocación puede convertirse en entrenamiento. Cada insulto, en un ejercicio de serenidad. Cada cadena viral, en una prueba para reforzar tu autonomía. Recuerda siempre tu afirmación. No soy esclavo de las provocaciones, elijo la paz. Y cada vez que logres resistir la trampa de engancharte, celebra. Porque no es una pequeña victoria, es una gran revolución interior. Última parte. Conclusión. Habitar la coordenada del bienestar. Después de recorrer todas estas herramientas, llegamos al corazón de la política estoica. Habitar la coordenada del bienestar. El estoico no vive en el terreno de la queja, ni en el pantano del pesimismo. No gasta su energía diciendo todo está mal, ni permite que su estado de ánimo se tambalee con cada noticia. Vive en otro lugar, en el espacio interior donde todo está bien. Y desde ahí asciende, escalón tras escalón, hacia un estado de mayor serenidad. Aquí está tu afirmación final, el sello de todo este entrenamiento. Todo está bien, y de ahí para arriba. Hazla parte de tu vida. Escríbela en una nota y pégala en tu espejo. Ponla como recordatorio en tu celular. Repítela en voz alta cada mañana, incluso antes de abrir los ojos por completo. Deja que sea la primera semilla que plantes en tu mente. Porque sin importar el caos político, la primera responsabilidad y el primer acto de soberanía es tu calma. Y ahora viene la mini rutina estoica que puede convertirse en tu práctica diaria, la escala positiva. Es sencilla, pero su poder es inmenso. 1. Piensa en algo que hoy consideres bien. Puede ser algo tan simple como haber desayunado tranquilo, haber llegado a tiempo al trabajo, o haber compartido una palabra amable con alguien. 2. Llévalo un escalón arriba y di, muy bien. Reconoce que no es solo aceptable, es mejor de lo que parecía a primera vista. 3. Sube otro escalón, excelente. Permite que la gratitud expanda tu percepción. 4. Continúa, maravilloso. Deja que esa energía positiva contagie tu estado de ánimo. 5. Y termina en lo más alto, perfecto. No porque la situación lo sea objetivamente, sino porque tú eliges verla desde el ángulo que te fortalece. Este simple ejercicio reprograma tu mente. Cambia la forma en que calificas la realidad. Lo que antes te parecía un motivo de sufrimiento, ahora se convierte en un espacio de entrenamiento. Lo que antes te robaba la calma, ahora refuerza tu propósito. Imagina cómo cambia tu día si comienzas a aplicarlo. En lugar de decir, ¡qué desastre de país!, dices, todo está bien, y de ahí para arriba. En lugar de repetir con frustración, estamos perdidos, piensas, muy bien, esto es un reto para mi serenidad. En lugar de sumarte al coro de quejas, eliges ascender por tu escala positiva.
Y poco a poco, lo que parecía una técnica se convierte en una forma de vida. La verdadera victoria estoica en política no es quien gana las elecciones, sino quien gana en su interior. Porque el ciudadano estoico entiende que su voto importa, sí, pero que su paz importa mucho más. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que al día siguiente de unas elecciones, la mayoría de tus conocidos están decepcionados porque ganó el candidato que no querían. Se quejan, discuten, lanzan frases fatalistas. Tú, en cambio, practicas tu escala positiva. Respiras y dices, todo está bien, y de ahí para arriba. Buscas algo bueno, la oportunidad de fortalecerte, de mantener la calma, de seguir trabajando en lo que depende de ti. Y desde ese lugar, no solo conservas tu paz, sino que inspiras a los demás a no hundirse en la desesperación. Ese es el verdadero poder de habitar la coordenada del bienestar, convertirte en un faro de serenidad en medio de la tormenta. No porque ignores la realidad, sino porque eliges no dejarte devorar por ella. La política puede ser caos afuera, pero tú siempre puedes elegir serenidad adentro. Esa es la elección más importante que puedes hacer cada día. Y no es una elección abstracta, es una decisión minuto a minuto, en cada noticia que lees, en cada conversación que sostienes, en cada reacción que eliges no dar. En esa elección constante, construyes un mundo mejor. Porque si cada ciudadano estoico protege su paz, entonces también protege su lucidez. Y un pueblo lúcido, sereno y dueño de sí mismo, es infinitamente más poderoso que un pueblo dividido por la rabia. Recuerda siempre, no se trata de negar los problemas ni de ignorar la política. Se trata de reconocer que lo único que jamás puedes entregar es tu paz interior. Ese es tu terreno sagrado. Esa es tu soberanía real. Así que llévate este sello, esta afirmación final que resume toda la filosofía de la política estoica. Todo está bien, y de ahí para arriba. Hazla tuya. Practica tu escala positiva cada día. Y conviértete en ese ciudadano estoico que aún en medio del ruido político, habita una coordenada distinta. La coordenada del bienestar. Si este contenido creado por estoicos para estoicos te interesa y quieres seguir recibiendo más de este material, sabemos muy bien que sabes lo que debes hacer. Hasta pronto. Sección sorpresa. Resumen práctico. Mira, ya que llegaste hasta aquí, te voy a hacer un favor. Porque si aguantaste todo este recorrido, significa que de verdad te interesa proteger tu paz en medio del caos político. Así que te lo voy a decir de otra manera. Más corta, más directa, más sencilla, para que te quedes con lo esencial, porque todo esto no es fácil, pero sí es posible. Vamos. Cuando una noticia te encienda, cuando sientas que el titular está hecho para que pierdas los estribos, recuerda esta frase. Elijo ocuparme solo de lo que depende de mí. Y hazte la pregunta mágica, ¿está en mis manos o no? Si la respuesta es sí, actúa con calma. Si la respuesta es no, suéltalo. Así de simple. Cuando la política te robe la calma, cuando sientas el nudo en el estómago o la rabia subiéndote por el pecho, di, mi bienestar no depende de un político ni de un partido. Y cambia la perspectiva. Mira esa noticia como si fuera un capítulo de novela. Obsérvala como ficción, y cuando notes lo absurdo, ríete. Esa risa es tu medicina. Transforma el veneno en entretenimiento. Cuando discutas con alguien, cuando la cena familiar o la charla con amigos se convierta en un campo de batalla, piensa, prefiero mi serenidad antes que ganar una discusión. Detente. Respira 3 veces, profundas y lentas. Ese pequeño espacio de silencio rompe el impulso. Y muchas veces, después de esas 3 respiraciones, descubrirás que ni siquiera hace falta responder. Cuando te intoxiques de información, cuando sientas que las noticias ya no te informan, sino que te drenan, aplica la dieta estoica. 15 minutos al día, nada más. En ese tiempo lees lo esencial, tomas tu decisión y cierras la puerta. No repitas 5 veces el mismo plato. No necesitas consumir la misma indignación en desayuno, almuerzo y cena. Cuando sientas la tentación de engancharte en redes, recuerda que ahí la trampa es más fina. Visualiza el peor comentario posible, un insulto personal, una burla cruel, una frase diseñada para encenderte. Míralo en tu mente y obsérvate a ti mismo sin reaccionar.
Hazlo como un ensayo. Así, cuando lo veas de verdad, ya no te sorprende, ya no te arrastra. Y al final de todo, después de cada provocación, cada discusión y cada noticia, grábate esta frase como un mantra: todo está bien, y de ahí para arriba. Ese es tu sello, ese es tu ancla, esa es tu coordenada de bienestar. Si haces solo esto, repito, solo esto, ya tienes un kit práctico para atravesar el caos político sin perder la calma. No necesitas gritar más fuerte, ni convencer a todo el mundo, ni estar conectado 24 horas. Necesitas recordar que el poder más grande siempre estuvo en ti. No dejar que nada ni nadie te robe tu paz interior. Y aquí viene la verdadera sorpresa. Si aplicas estas prácticas, pronto notarás algo curioso. No solo cambia tu relación con la política, cambia tu relación con la vida entera. Dejas de engancharte en peleas inútiles, dejas de perder energía en cosas que no dependen de ti. Aprendes a soltar rápido y descubres que la serenidad no es un lujo, sino tu forma natural de estar en el mundo. Porque ser estoico no es ser indiferente. Ser estoico es ser dueño de ti mismo en medio del ruido del mundo. Y cuando logras eso, el caos deja de gobernarte. Tú eres el que gobierna. Si este contenido creado por estoicos para estoicos te interesa y quieres seguir recibiendo más de este material, sabemos muy bien que sabes lo que debes hacer. Hasta pronto.